Buenas tardes, profesor Fabián. Espero que se encuentre bien. Le daré a conocer mi vivencia en práctica, que en este caso fue en Level. Eh, bueno, algunas críticas quizás, observaciones y más que nada vivencia del proceso que viví en ese centro de entrenamiento. Para comenzar, se me hizo muy cómodo realizar ahí mi práctica, ya que la metodología de entrenamiento que tienen ahí es similar a la que yo realizo en mi gimnasio. Así que en tema de trabajo, realización o direccionar las clases, se me hizo muy cómodo. Eh, Durante el primer día me di cuenta de varias cosas, principalmente una que ya, o sea, todos tenemos un profesor que estaba a cargo de las clases en sí, pero igual había más alumnos en práctica, entonces se hacía un poco, eh, no incómodo, más que nada era difícil saber quién estaba direccionando la clase, porque claro, nos mandaban nosotros tres y los tres estábamos a cargo de 10 personas, entonces más que nada lo que hacíamos era ya sea corregir y asistir de vez en cuando, dependiendo obviamente del trabajo de las personas. Eh, Eso fue más que nada el primer día, así que después del segundo día o de la siguiente semana fue un poco más sencillo. De a poco fui adquiriendo un poco más de conocimientos de referente al centro de entrenamiento, ya que igual tienen algunas diferencias en relación a mi gimnasio. Por ejemplo, los entrenamientos son un poco distintos, la mecánica de la clase igual es un poco diferente, no hacen mucho calentamiento. En temas de correcciones, quizás dejan pasar algunas cosas. Se preocupan un poco más de que la clase vaya avanzando, ya que como disponen de solamente una hora para poder realizar las clases, ya si se va acabando el tiempo, después viene la siguiente clase, entonces siempre tratan de estar contra el tiempo. Y las clases sí o sí son bien intensas. Se realizan entrenamiento de fuerza, entrenamiento de acondicionamiento físico y de repente en algunas semanas se realizaba un entrenamiento concurrente en el cual se hacen fases de fuerza y posteriormente una fase de acondicionamiento físico como para finalizar la sesión más que nada. Eh, Referente a cada semana o a mi vivencia semana a semana, se fue haciendo un poco más cómodo, ya que los demás chicos que igual eran de Santo Tomás dejaron de hacer práctica ahí y me quedé solo más que nada. Entonces era mucho más sencillo para mí realizar el calentamiento, dirigir la clase, porque el profesor Pablo, que dije anteriormente, él estaba a cargo de la clase en AM, de todas las clases en AM, y yo siempre iba a esa hora, entonces eh, él me dejaba hacer la clase más que nada. De repente él la explicaba, trabajábamos en conjunto, tratábamos de ir incorporando a la gente nueva, a veces hacíamos clases, la clase principal de Level, que se llama Level Training, y también de repente se hacía la clase de fundamentos, que le llaman nivel base. Entonces, las dos tenían un mecanismo diferente. Por ejemplo, la clase nivel base era muy sencilla, muy sencilla. Solamente se estructuraba en base a un entrenamiento de fuerza, ya que van señoras, es persona que se va incorporando al tema del entrenamiento, entonces hay que ir como guiándolos un poquito. Después de las 8 sesiones que pasan desde esa clase, pueden pasar, dependiendo de si ellos quieren, a la clase de level training, que es obviamente ahí un poco más intenso, los ejercicios son más complejos, se ocupa mucha más implementación y a la vez se direcciona un poco más rápido, que es lo que, lo que dije delante. Eh, a medida que fui cambiando horas, porque igual de repente me coordinaba con el profesor William, iba a las clases que él direccionaba, que en este caso le ayudé mucho en las clases que hacía de lectivo para la UFRO, como él es profesor de allá, hacía clases solamente alumnos de UFRO, entonces era muy sencillo porque eran todos jóvenes, de repente él hacía la primera clase, yo le ayudaba o observaba prácticamente y después él me dejaba solo haciendo la clase que seguía después. Esas eran de 11 a 12 y yo hacía de 12 a 1 solo. Igual eran muy buenas, era prácticamente llevado a los patrones de movimiento básicos. Entonces era muy sencillo hacer la clase. Igual los chicos como eran jóvenes era mucho más entretenido. Eh,
se sentía un ambiente un poco más relajado en sí. Eh, También me tocó ir en horarios de tarde, cuando iba mucho más gente, y se hacía igual un poco complejo, pero, pero como yo tengo la experiencia de dirigir clases grupales con alto número de personas, no se me complicaba tanto. Así que igual asistía y en la clase posterior yo la realizaba. Ese era como el mecanismo de realización de mi práctica. De repente iba 2 horas, a veces 3 horas, y en la primera clase siempre hacía de observador para ir viendo lo que yo iba a hacer después. Entonces después se me hacía mucho más sencillo dirigirla. Eh, Ahora bien, en temas de críticas, creo que la única crítica que tengo hacia el centro, constructiva obviamente, por el tema de los alumnos en práctica. Que si tienes muchos alumnos en práctica a una misma hora, obviamente igual cuesta tratar de delegar las funciones, pero igual no puedes mandar a los 3 alumnos a hacer lo mismo. Entonces, de hecho, eso yo se lo comenté al profesor Pablo y se hubo una pequeña charla de eso, que creo que es lo principal. Si uno tiene una crítica, decirla o hacer un comentario a la persona que está a cargo. Eh, y lo otro es el tema de las correcciones, que me di cuenta que no se corregía tanto. Entonces, de repente yo miraba, chuta, una persona tiene la espalda torcida, está haciendo esto mal. Entonces, simplemente trataban de acelerar el proceso de la clase más que preocuparse en sí de cada persona. Que obviamente si estás contra el tiempo trabajando, igual es complejo. Me imagino para los demás monitores, igual es algo súper complejo. Observaciones, me encantó el centro ya que es muy ordenado, es estructurado, cada monitor se preocupa de hacer su clase, eh, la gente que va es muy animosa, eh, hay un buen ambiente en sí en el centro level. Eso fue una de las cosas más buenas. De hecho, acá en mi gimnasio es igual. Por eso la gente accede a esos recintos en donde se forma un buen ambiente social, que creo que es fundamental hoy en día en el tema de pagar por un gimnasio. Eh, ¿Qué otras observaciones? Creo que los monitores en sí que trabajan allá son muy competentes, pueden responder dudas, tienen mucho conocimiento y la mayoría de los coaches que hacen clases salieron de Santo Tomás. Así que eso es un buen punto para preparación física. Creo que en sí tienen muy buena, son muy competentes en sí. Eh, Creo que eso es más que nada sobre mi vivencia en el centro. Esa fue mi presentación. Y nos vemos. Muchas gracias, profesor Fire.